Llegamos a la gran final. Bienvenidos al cierre de este primer curso de filosofía. En esta última explicación nos vamos a sumergir en una reflexión colectiva profunda para entender algo que nos toca a todos: cómo la tecnología está redefiniendo nuestra propia naturaleza. Y a ver, no estamos hablando solo del teléfono que llevamos en el bolsillo, sino de la esencia misma de quiénes somos y hacia dónde vamos como especie. Así que arranquemos con esto y veamos qué nos dicen las grandes mentes sobre nuestro futuro. Para este viaje nuestra hoja de ruta será la siguiente. 1. De la técnica a la tecnología. 2. La mente y el ciborg. 3. Los dilemas éticos de la inteligencia artificial. 4. La tiranía del algoritmo. 5. La serenidad y responsabilidad futura. Y 6. Cerraremos con la filosofía como práctica de libertad. Entremos en la sección 1. De la técnica a la tecnología. Los fundamentos filosóficos de nuestras herramientas. O sea, para entender nuestro presente, primero hay que mirar atrás. El filósofo José Ortega y Gasset hace una distinción que es clave. Solemos usar técnica y tecnología como si fueran sinónimos, pero cuidado, no lo son. La técnica es ese intento puramente artesanal y empírico de adaptar el entorno para sobrevivir. Imagínense a un artesano tallando madera. Por el contrario, la tecnología es otra bestia completamente distinta. Requiere un conocimiento teórico, sistematizado, y su objetivo ya no es solo sobrevivir, sino manipular radicalmente la naturaleza casi como si fuera un objeto de laboratorio. De hecho, si seguimos las etapas que propone Ortega y Gasset, la evolución es fascinante. Empezamos con la técnica del azar en la era primitiva, donde los descubrimientos eran pura suerte. De ahí pasamos a la técnica del artesano, desde Grecia hasta la Edad Media, donde todo dependía de la habilidad de una sola persona. Y finalmente aterrizamos en la técnica del ingeniero, del Renacimiento hasta nuestros días. Aquí es donde ocurre la magia, o el peligro, porque la mente humana ya no usa herramientas aisladas, ahora operamos codo a codo con la máquina para inventar realidades que antes eran impensables. Y eso nos lleva directamente a la sección 2, la mente y el ciborg, difuminando los límites de lo humano. Porque si nuestras herramientas están tan integradas en nuestra vida, la pregunta socrática cae por su propio peso. ¿Dónde terminamos nosotros y dónde empieza la máquina? El científico cognitivo Andy Clark nos propone algo que literalmente te vuela la cabeza: la mente extendida. Clark dice que nuestra mente no está encerrada dentro del cráneo. Pensemos en alguien que usa un bastón para caminar. El cerebro no ve el bastón como un objeto separado. Crea un circuito donde el bastón se incorpora por completo a la percepción. O sea, nuestros procesos cognitivos se extienden hacia los aparatos que usamos. Y bueno, si la mente se extiende, nuestro ser físico y político no se queda atrás. Aquí es donde Donna Haraway hace su aparición estelar. Ella nos dice que todos, hoy en día, ya somos cyborgs. Y no, esto no es el guión de una película de Hollywood. Para Haraway es nuestra nueva realidad política. El cyborg rompe con todas esas fronteras súper rígidas que teníamos. Lo humano versus lo animal, lo natural versus lo artificial. Básicamente nos obliga a repensar nuestra identidad desde cero en este mundo híbrido. Pasemos a la sección 3, dilemas éticos de la inteligencia artificial, programando la moralidad en las máquinas. Al disolverse este límite entre humano y máquina, nos chocamos de frente con una crisis enorme. Pensemos en casos mediáticos como el de la robot Sofía, que recibió ciudadanía legal. ¿Cómo delegamos derechos y decisiones morales a entidades artificiales? El ejemplo clásico y más aterrador es el del auto autónomo. Imagínense que el auto pierde los frenos. ¿Qué debe hacer el algoritmo? ¿Debe sacrificarse junto con su pasajero lanzándose por un barranco o debe atropellar a un grupo de personas para salvar al dueño? Es una decisión de vida o muerte tomada en milisegundos por un código. Crear esta tecnología no es solo ensamblar piezas, es programar pura ética. A ver, ¿queremos autos que sean programados para ser egoístas y salvar a su dueño sin importar qué? Ya es bastante difícil convivir con conductores imprudentes en la vida real, pero codificar ese egoísmo directamente en el cerebro de una máquina, ¡wow!, eso es otro nivel. Establecer un estándar ético universal y delegarle a un algoritmo el rol de juez sobre quién vive y quién muere es sin duda uno de los desafíos más abrumadores de nuestra era. Lo que nos empuja a la sección 4, la tiranía del algoritmo. El terror existencial de la era digital. Porque más allá del peligro físico, hay una amenaza invisible que es tremenda. El filósofo Byung-Chul Han da en el clavo con esto. Nos advierte que estamos sufriendo una atomización del tiempo y de la identidad. En este mundo hiperconectado, la vida pierde su narrativa, su hilo conductor. Han habla de la tiranía de lo igual, donde circulamos por la vida como meros turistas, como simples mercancías o puntos de datos en lo que él llama el infierno del igual. Corremos el riesgo de perder nuestro sentido más profundo y volvernos esclavos de la red que nosotros mismos inventamos. Y así llegamos a la sección 5, serenidad y responsabilidad futura.
salvaguardando la continuación de la humanidad. Entonces, ante esta tiranía del algoritmo, ¿qué hacemos? ¿Tiramos los dispositivos a la basura? Claro que no. Martin Heidegger nos ofrece una salida brillante, la Gelassenheit, o serenidad. No se trata de abandonar la tecnología, la necesitamos. Se trata de cambiar nuestra actitud mental hacia ella. La serenidad significa usar las innovaciones tecnológicas, sí, pero sin dejar que su constante exigencia de optimización nos convierta en sus sirvientes. Es mantener nuestro sentido humano intacto. Y de esa actitud mental personal tenemos que saltar a la supervivencia global con Hans Jonas. Su famoso principio de responsabilidad nos pega un balde de agua fría. Por primera vez en la historia tenemos el poder técnico para destruir la biosfera entera. Nuestra ética ya no puede ser de corto plazo. Tenemos que actuar hoy asegurándonos de que nuestras decisiones tecnológicas no le roben a las futuras generaciones la posibilidad de tener una vida humana auténtica. Finalmente, sección 6. La filosofía como práctica de libertad, la herramienta definitiva para la liberación. Como hemos visto a lo largo de esta explicación, la filosofía no es solo teoría para guardar en enciclopedias, para nada. Es la base, la estructura misma para navegar nuestro futuro. Es una práctica de libertad. Frente a los algoritmos y a las crisis climáticas, la filosofía es la herramienta que nos da el poder para cuestionar, para resistir y para recuperar esa serenidad que necesitamos para no perder el rumbo y moldear nuestro propio destino. Y así cerramos este primer curso. Pero ojo, no nos vamos con respuestas definitivas, nos vamos con la pregunta más provocadora de todas. Después de hablar de mentes extendidas, de cyborgs y de dilemas éticos, les dejo esta interrogante para que resuene de cara a nuestro segundo curso. ¿Qué es aquello, si es que hay algo, que una inteligencia artificial jamás podrá replicar de la conciencia humana? Mantengamos esta pregunta viva. La defensa de lo que nos hace humanos apenas comienza. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de reflexión. Hasta el próximo curso.